El perturbador descenso a la locura de Chris Chan, uno de los peores lolcows de internet. Video bastante largo, así que empecemos. 14 años duró la historia que estás a punto de escuchar. Una historia marcada por la negligencia, la soledad, la manipulación y la locura. Incluso Jesucristo mismo vino a mí más temprano hoy y me lo dije. Me pidió que transmitiera el mensaje. En internet siempre han existido personajes infames, pero ninguno se puede comparar con el que estamos a punto de conocer, ya que este hombre ha sido el protagonista de los acontecimientos más surrealistas, perturbadores y trágicos que jamás hayan ocurrido. Desde ser engañado más de 42 veces haciéndole creer que había encontrado el amor, hasta ser encarcelado por actos incestuosos con su madre. No. ¿Hay alguien más en la habitación? Espíritus, bueno, interdimensionalmente. No puedes verlos tangiblemente. Una persona física. ¿Hay una persona física en la habitación contigo? Originando de este universo, no. Cuando la mente se rompe, no hay vuelta atrás. Y como hoy veremos, nuestro protagonista, por culpa de diferentes acontecimientos, cree que es la reencarnación de Jesucristo y por ende de Dios. Prepararos porque ni la mente más retorcida se podría haber imaginado lo que estoy a punto de contaros. Ese tipo no puede ser un personaje, ¿eh? Solamente miren su aspecto físico. Lo más loco que vayan a mostrar aquí seguramente lo define bien. Al igual que en todo buen libro, debemos empezar por el principio. Porque esta historia, aparte de larga, es compleja. Y para entender cómo un chico autista pasó de ser un simple niño a transformarse en la burla de internet y creer que era Dios, debemos conocer su contexto y entorno. Todo comienza en una época en la que el autismo era prácticamente un misterio. Tanto las familias como los profesionales no sabían cómo manejarlo. Muchos lo veían simplemente como un retraso general, algo de lo que avergonzarse, y en muchos casos preferían ocultarlo antes que tratarlo. Y esto mismo fue lo que le ocurrió a Chris Chan, y lo que desencadenaría toda esta horrible y surrealista historia. Christopher Weston Chandler, o mejor conocido como Chris Chan, nació el 24 de febrero de 1982 en Chastorville, Virginia, en el seno de una familia católica conservadora y profundamente homofóbica. A los pocos meses de nacer, Como debe ser, ¿no? sus padres comenzaron a mostrar desinterés y negligencia. Durante años dejaron a su hijo bajo el cuidado de una niñera incompetente que no estaba preparada para cuidar de un bebé de 18 meses y mucho menos de uno que empezaba a mostrar los primeros síntomas del autismo. Algo como la historia de Timmy Turner, ¿no? ¿Será que se inspiraron en Chris Chan? Chris no respondía cuando lo llamaban, evitaba el contacto visual y parecía vivir completamente aislado en su propio mundo. Sus padres, en vez de percatarse de que algo raro estaba pasando, simplemente no prestaban atención y debido a esto la situación rápidamente empeoró. Cuando su hijo llegó al colegio, los profesionales notaron de inmediato que algo no estaba bien. Chris no se relacionaba con otros niños, no participaba en clase y no sabía hablar. Su desarrollo del lenguaje era prácticamente nulo, aunque entendía algunas palabras, no lograba expresarse. Esto provocó que sus padres se vieran obligados a llevarlo a un especialista cuando tenía 5 años, quien tras varias evaluaciones concluyó que Chris tenía un trastorno del espectro autista. Sin embargo, en lugar de aceptar el diagnóstico y buscar ayuda profesional, los Chandler lo transformaron en una excusa. Avergonzados por tener un hijo diferente, comenzaron a difundir la idea de que el autismo de Chris no era algo con lo que hubiera nacido, sino el resultado de un trauma infantil. Se cree que su familia se inventó o atribuyó los malos tratos que recibía por parte de la niñera como una forma de justificar que su hijo no supiera hablar. Según el propio testimonio de Chris, su niñera lo maltrató física y psicológicamente. La anécdota que siempre cuenta es que la niñera lo encerró en una habitación llena de juguetes por haber interrumpido una llamada. Tenía una niñera, pero era un poco mala. Un día ella estaba al teléfono y me acerqué a ella y le dije algo y se enojó conmigo porque interrumpí su llamada. Luego me encerró en una habitación llena de nada más que juguetes y bueno, me sentía muy solo, así que me senté allí y lloré y bueno, así comenzó mi autismo. Esta solo fue la primera de tantas excusas que pondrían sus padres para intentar tapar su negligencia y los extraños comportamientos de su hijo. Además, debido a las necesidades especiales que Chris tenía, se empezaron a volver sobreprotectores y muy permisivos, justificando todas sus malas acciones. Pero esto no significó que empezaran a tratar su autismo, ya que siempre se negaron a que recibiera una educación especializada y por esa razón continuó asistiendo al colegio. Pero debido a su incapacidad para seguir las clases,
clases y su tendencia a frustrarse con facilidad, comenzó a tener problemas con los profesores y el resto de los alumnos, provocando que a los 9 años fuera expulsado de la escuela. Chris contó que los profesores le maltrataban, pero en realidad todo apunta a que su expulsión fue provocada por sus necesidades especiales y su comportamiento insoportable. Sus padres, en vez de aceptar que su hijo necesitaba una atención especializada, intentaron demandar a la escuela, acusando a los profesores de discriminación y abuso. Parece que todo empieza por unos padres imbéciles en la mayoría de estas historias, ¿no? Hasta ahora los tipos no han hecho nada bueno para tratar el problema de su hijo. Sin embargo, la demanda no prosperó y las autoridades determinaron que Chris no era víctima de abuso, sino un niño con necesidades especiales que requería atención psicológica y educación adaptada, llegando hasta el punto de que los servicios sociales intentaron ubicarlo en un centro especial. Pero sus padres, en otro acto más de negligencia, decidieron mudarse para que no le quitaran la custodia de su hijo. Durante la década de 1990, amenazando con internarme en una institución mental. Eso fue prácticamente la razón por la que tuvimos que huir y mudarnos al condado de Chesterfield. Chris, durante su infancia, aprendió que podía poner como excusa su autismo para justificar cualquier cosa mala que hiciera. Cada vez que tenía un berrinche, se comportaba de forma inapropiada o trataba mal a alguien, sus padres lo excusaban diciendo que era por su autismo. Con el tiempo, Chris interiorizó esas ideas y empezó a creer que nada de lo que hacía era responsabilidad suya y que estaba exento de toda culpa. Igual es un poco difícil de entender esto porque el autismo es como que tiene, no sé si se llamarían tipos, pero cada niño o cada persona autista es muy distinta. Pero cuando él mismo empieza a justificarse con eso, es cuando nos damos cuenta que el problema no era el autismo, ¿no? Más bien ya estaba acostumbrado a hacer cualquier mierda porque sus padres eran unos estúpidos. Esto provocó que se convirtiera en un adolescente inestable, victimista, con empatía prácticamente inexistente y muy egoísta. Además, debido a que su autismo nunca fue tratado, no pudo desarrollar correctamente sus habilidades sociales, algo que pagaría durante toda su vida. Como, por ejemplo, si eres un joven caballero, te recomiendo comprarte una figura de My Little Pony de tu color favorito o lo que sea. Y también puedes fingir que el pony es esa chica que quieres llevar algún día y hablar con el pony como hablarías con la chica. En 1996, después de haber acabado el colegio, fue aceptado en la escuela secundaria de Manchester, donde recibió apoyo educativo, pero no un seguimiento para su autismo. Chris recuerda esta etapa como la mejor de su vida, y tristemente esto es solo un reflejo de lo realmente miserable que ha sido la vida de Chris Chan, ya que su adolescencia realmente no fue para nada buena. En el instituto, prácticamente todos los alumnos le dejaban de lado, sufría de bullying y los pocos amigos que tenía realmente no eran sus amigos. Y algo clave para entender la mente de Chris y su historia es saber que él entiende el mundo de manera muy literal. Esto, como veremos, lo convertiría en la víctima perfecta para un sinfín de personas que solamente querían burlarse de él. Por ejemplo, Chris nunca llegó a identificar los malos tratos que recibía como bullying, ya que lo justificaba diciendo que nunca le habían pegado una paliza o le habían encerrado en una taquilla. Pero realmente sus compañeros sí lo maltrataban, ya que le decían que Sonic había muerto para provocarle o colocaban monedas en el suelo para que se agachara y le pudieran abofetear el trasero. Se podría decir que ya era un lolcow en la vida real, sin saberlo, como siempre. Esto provocó que Chris estuviera muy solo y su padre se dio cuenta. Para intentar solucionar el problema, Bob habló con el director del centro y entre los dos consiguieron convencer a un grupo de alumnas para que se hicieran las amigas de Chris. Estas chicas aceptaron, pero lo hicieron simplemente por pena. De igual forma, en el baile de graduación, como nadie quiso ir con él, fue acompañado de su madre, aunque por suerte una de sus amigas se puso a bailar con él. La soledad de Chris es uno de los pilares fundamentales de esta historia. Al no haber recibido prácticamente ningún tipo de ayuda profesional ni emocional, acabó desarrollando comportamientos profundamente disfuncionales. No entendía los límites y tampoco cómo funcionaban las relaciones interpersonales. Otro punto muy importante es la manera que tiene de ver el mundo. Él piensa que todo debe girar en torno suyo, y cuando no es así, simplemente se victimiza y le da un estallido de ira. En marzo del año 2000, poco antes de que acabara el curso, Chris recibió un simple encargo: diseñar la portada de un CD. La única condición que tenía era clara: no podía usar contenido con copyright. Inicialmente, su idea era usar a Sonic, pero como no podía, se le ocurrió una alternativa: fusionar a sus dos personajes favoritos creando a Sonic 2, la combinación de Sonic y Pikachu.
Lo Para él era épico esto, ¿no? que empezó como un simple personaje se convirtió rápidamente en una nueva posesión. A medida que pasó el tiempo, Chris comenzó a construir una ciudad ficticia llena de personajes, enemigos e historias. Esta ciudad la nombraría como Quickville, lo que significa la ciudad de Christian Weston Chandler. Pequeño momento para saludar a mis nuevos seguidores de Instagram. Si quieres salir en el próximo, link en la descripción. Ya para este momento, ¿qué edad tenía? Ya se había graduado de la secundaria, ¿no? Voy a pasar a lo siguiente. No quiero ver más del Sonic 2. A ver, universidad. Christian finalizó el instituto y comenzó la universidad a mitad del año 2000. En este centro realmente no cursó una carrera universitaria, sino una especie de módulo de diseño por ordenador, el cual se suele finalizar en 2 años, pero a él le tomó 5. En esta etapa de su vida, Chris se quedó prácticamente solo, lo que aprovechó para dedicar gran parte de su tiempo en la creación de su cómic Sonic 2. Pero esta soledad también le generó una nueva necesidad, una que se transformaría con el paso del tiempo en otra de sus obsesiones. Chris empezó a idealizar el hecho de tener pareja. Creía que si encontraba novia, todos sus problemas desaparecerían y por fin dejaría de estar solo, por lo que el 24 de febrero de 2003 inició lo que él mismo nombraría como su Love Quest, su misión por encontrar el amor verdadero. Y me gustaría señalar ahora mismo que desde que comencé mi búsqueda de pareja, comenzó cuando cumplí 21 años el 24 de febrero de 2002. Debido a las pocas habilidades sociales que tenía y su nula comprensión de cómo funcionaban las relaciones, a Chris se le ocurrió una estrategia bastante extraña y vergonzosa: crear sus carteles de atracción. Estos eran hojas o cartulinas donde se describía a sí mismo como un joven blanco, soltero, inteligente, divertido y con habilidades de informática, y ponía que estaba buscando una chica bonita entre 18 a 21 años, blanca, soltera y con coche. ¡Ey! Mínimo 18, ¿eh? Hasta el Chris Chan lo pudo aplicar. Hasta llegó a incorporar en alguno de los carteles imágenes suyas que él consideraba que eran sexys. Si os habéis fijado, Chris deja muy claro en sus carteles que busca una chica blanca y soltera. Esto se debe a que era racista y además tenía una fobia hacia las mujeres con novio. Cada vez que invitaba a una chica a salir, esta le decía que tenía pareja. Desde hace más de un año he estado tratando de atraer a una chica soltera de entre 18 y 22 años y he fallado. Sabes, cuando has tenido tantos fracasos como este, no puedes evitar sentirte triste. Estoy deprimido. Mierda, pobre tipo, weón. Usaba sus carteles de atracción de una forma muy curiosa. La primera de todas era simplemente sentarse en algún lugar mientras lo sujetaba y esperaba que alguna chica se le acercara. En otras ocasiones simplemente los dejaba colocados con la esperanza de que le contactaran. Pero por desgracia solo consiguió llamar la atención de una mujer, y esta no estaba interesada en ser su pareja. Un día la decana de la universidad se acercó a hablar con Chris para preguntarle qué estaba haciendo y si podía dejar de incomodar a la gente. Cuando Chris le contó sobre su Love Quest, la decana le contestó que la universidad no era el lugar para buscar el amor y después le confiscó el cartel. Desde el punto de vista de Chris, esta mujer era una villana que quería destruir su oportunidad de amar, pero él no se rindió. Como forma de contraataque, creó más carteles y panfletos y empezó a llenar todo el campus con ellos. Pero de igual forma, la decana continuó confiscándolos. Esto inició... Y con eso seguramente le hacían mucho más bullying, ¿no? Al descubrir que era él quien ponía esa mierda. Una especie de guerra que duró casi un año. Pero todo acabó cuando Chris, cansado, decidió enviarle una nota de enfado, la cual la decana interpretó como una amenaza y lo llamó a su oficina. Cuando la mujer lo confrontó, este, en vez de pedir disculpas, decidió levantarse de la silla para empezar a hacer gestos extraños con las manos y lanzarle una maldición. Esto provocó que fuera expulsado durante un año y obligado a ir a un psiquiatra y a clases del control de la ira. Al no poder continuar su búsqueda en su universidad, Chris empezó a ir a otros lugares como centros comerciales. Pero, al igual que le pasó en el campus, los guardias de seguridad le confrontaron y al final acabó siendo detenido y se le prohibió la entrada sin la compañía de sus padres.
Aunque Chris no consiguió novia, hizo algo mucho más difícil. Se volvió viral en una época en la que las redes sociales eran prácticamente inexistentes. Durante sus largos días dejando panfletos por diferentes lugares, pionero, un chico se fijó en Chris y se obsesionó con su Love Quest. Este chico ya conocía a Chris de antes, ya que él solía ir mucho a The Game Place, un lugar que los dos frecuentaban para jugar a Pokémon. Esto provocó que el 26 de octubre de 2007 esta persona lo fotografiara y habló de Chris en un foro. Lo que no estoy entendiendo es, a ver, quizá a partir de este momento esa es la persona que fotografía todo, pero desde antes parece como que ya todo está documentado, ¿no? ¿Quién le tomaba las fotos cuando hacía el Love Quest? Este mensaje, el usuario habló de cómo Chris intentaba buscar el amor y también compartió el enlace a la web de Sonic 2. Chris en su página web había dejado un montón de información suya y de su vida, como el acontecimiento que había pasado con la decana de la universidad. Debido a esto, los usuarios se pusieron a investigar y les llamó tanto la atención que crearon un hilo exclusivamente para hablar de él. Con toda la información que acabaron recopilando, decidieron crear una entrada en la web Enciclopedia Dramática, un sitio popular en esa época por ser una especie de Wikipedia donde se burlaban de la cultura de internet, los memes y de las personas extrañas. Pero el gran problema fue que la gente no solo se limitó a recopilar información, empezaron a crear fanarts de los personajes de Sonic 2 completamente explícitos y homosexuales, además de ¡Ay, qué hijo de perra! No me jodas que hicieron Rule 34 con el Sonic 2 ese. a Chris para insultarlo y burlarse de él, lo que acabó provocando que el 4 de noviembre de 2007 Chris acabara descubriendo todo el contenido que había sobre él en internet y tomara una de las peores decisiones de su vida: contestar a la gente con un vídeo de YouTube. Hola, mi nombre es Christian Weston Chandler de Rockersville, Virginia. ¿Él inventó las papeadas? De todos modos, también me he dado cuenta de que hay muchas personas que pueden haber adoptado teorías equivocadas sobre mi persona. No citaré ningún sitio de odio. Por favor, entiendan, soy un hombre autista de alto funcionamiento de 25 años. Todo lo que pido a esas personas que están viendo esto ahora mismo es que simplemente las eliminen, por favor. Lo pido como una víctima inocente de malentendidos. Simplemente eliminen sus páginas web o agréguenles algo para reflejar mejor mis sentimientos como individuo, como persona. El vídeo fue publicado el 7 de noviembre de 2007. Chris pensaba que si le pedía a la gente que dejaran de burlarse de él y les contaba información personal como que era autista, los usuarios sentirían pena y dejarían de atacarlo. Eso fue amable, pero seguramente generó el efecto contrario. También, después de publicar el vídeo, intentó eliminar el artículo de la Enciclopedia Dramática, pero al darse cuenta de que esto no era posible, decidió editarlo convencido de que si contaba su verdad, la gente lo dejaría en paz. En cuestión de semanas, modificó el artículo más de 12 veces, añadiendo detalles personales, fechas exactas y confesiones íntimas. Llegó a hablar de sus hábitos sexuales, de su muñeca inflable y de sus fetiches. También intentó contrarrestar los fanarts homosexuales creando los suyos propios, llegando hasta el punto de publicar un dibujo donde aparecía junto a su única amiga en una escena más 18. Por desgracia, la chica a los meses acabaría viendo el dibujo y rompió todo contacto con él. Irónicamente, y aunque pueda parecer extraño, ha sido el propio Christian quien ha entregado durante casi toda su historia la mayoría de información que hay sobre él en internet. Porque durante años estuvo subiendo vídeos, blogs, publicando contenidos en redes sociales y, lo más importante, inconscientemente le seguía el juego a los trolls. En Twitter estoy revisando a los trolls, los estoy chequeando. Él nos dio la dirección de esta misma casa y nuestro número de teléfono. Revísalo, ¿cómo sabes? ¿Quieres venir por nosotros? ¿Quieres venir por nosotros? Entonces ven por nosotros. ¿Qué? En esta historia existen unas personas muy importantes y estas son los trolls. Estas personas se dedicaron durante años a atormentar a Chris de un sinfín de formas posibles, llegando a inventarse falsas identidades, crear bromas muy elaboradas y hasta jugar con su percepción de la realidad. Esto básicamente significa que sin los trolls nunca habría existido la historia de Chris Chan. Esa página web, quítala de la red. Ojalá nunca hubiera encontrado esa porquería en primer lugar, allá por ese Halloween de 2007, más o menos, y promoviendo al odio. No deseo ver más odio o burla adulta, y quiero que esa página de Enciclopedia Dramática sea eliminada para siempre.
El 3 de agosto de 2008, Chris, en uno de sus arrebatos de ira, cometió otro de sus grandes errores, y esto fue declararle la guerra a los trolls. Estos, como respuesta, empezaron a organizarse creando grupos con la única finalidad de diseñar estrategias muy elaboradas para simplemente burlarse de él. Los primeros ataques organizados que empezó a recibir fueron los catfish, identidades falsas para engañarle y crear relaciones de amistad o de pareja. Y aunque os pueda parecer una locura, Chris fue engañado 42 veces por personas que se hacían pasar por mujeres interesadas en conocerle y ser su pareja. 42 veces, weón. ¿Cómo es que después de la segunda sigues cayendo? No sé si tenga mucho que ver con el autismo, pero el tipo era bastante tonto, Y no estoy teniendo en cuenta otros catfish que le hicieron, como hacerse pasar por grandes empresarios, falsos amigos o personajes de Sonic 2. Hola Ivy, estoy haciendo un video para ti. Oh, vamos a divertirnos mucho juntas cuando tú y yo estemos juntas. Sabes, mi mamá y yo, mi familia y yo, iremos a encontrarte en el aeropuerto. Y sabes, tú decides. Te llevaremos a tu hotel o te llevaremos a mi casa. Ya le había contado a toda su familia que tenía una novia de otro estado y que iba a venir a visitarlo. Se trataba de un gordo de 30 años. Es momento de que veamos hasta qué punto puede ser ingenuo Chris Chan, porque de ahora en adelante vamos a profundizar en algunos de los engaños que le hicieron. Y es que tenemos que entender que Chris, desde que se hizo famoso, ha sido engañado constantemente. Y esto me llama mucho la atención porque siempre cae en las mismas mentiras. Aunque las bromas pueden ser diferentes, normalmente siempre siguen el mismo patrón. Y estoy completamente convencido de que una persona normal podría haber caído una vez, pero no cientos de veces. La amiga destacada a la que recientemente le di un lugar de invitada en el S-Comic, séptimo cómic, resulta que esa mujer era una impostora, un troll. Y bueno, él me engañó para revelar algunas cosas de tipo adulto. Blanca Wise. Aunque esta supuesta chica no fue el primer catfish, en mi opinión fue el que desencadenó la racha de engaños que vamos a ver a continuación. A finales de agosto de 2008, poco después de su declaración de guerra, una supuesta chica le contactó diciéndole que era una fan de Sonic 2. Los trolls, utilizando sus puntos débiles, se ganaron su confianza y rápidamente cayó en la trampa. A los pocos días, Chris empezó a salir con ella y comenzó a compartirle información privada como su dirección, su número de teléfono y otros detalles íntimos sobre su vida. Rápidamente las conversaciones se fueron volviendo más atrevidas y los trolls empezaron a pedirle pruebas de amor. Chris, emocionado, empezó a enviar fotos eróticas y explícitas, además de vídeos donde se daba placer a sí mismo. Pero Chris, como máxima prueba de amor, le entregó a Blanca su todopoderoso medallón de Sonic 2. Tenemos que entender que este objeto, para Chris, es mucho más que una artesanía hecha a mano. Es uno de sus artefactos. Pero, ¿qué son los artefactos? En la historia de Chris Chan han existido unos objetos muy especiales que, según él, tienen poderes mágicos. En el caso del medallón, este contiene su alma, su ser, su poder y su suerte. Aunque el medallón para Chris era muy importante, el 29 de septiembre de 2008 decidió entregarlo como la prueba definitiva de su amor. Por desgracia, Blanca desapareció semanas después y todas las conversaciones y fotos se filtraron. Pero el golpe final llegó el 20 de octubre de 2008, cuando los trolls subieron un vídeo a YouTube donde destruían el medallón. Cuando Chris vio este vídeo, respondió diciendo que su poder ya no residía en ese objeto y que ahora estaba contenido en su anillo del instituto, el cual usó... Él ganó al final. Crear otro medallón de Sonic 2. Otra cosa curiosa y que es Vivía en un anime el hijo de puta. importante entender es que cuando empezaron a engañar a Chris, le enviaban fotos de diferentes chicas, pero este no se daba cuenta. Con los años se supo que sufría de prosopagnosia. Esta condición hace que la persona no pueda reconocer rostros y este detalle es muy importante, porque debido a esto fue engañado con mucha facilidad. Algunos trolls han interpretado más de un personaje en la historia de Chris, y que este no se diera cuenta es una prueba clara de su condición. Sabes que la gente en YouTube está diciendo que te robaron el medallón. Entonces, ¿cómo llegó a su posesión? Como, tú se lo enviaste a Blanca. ¿Y cómo lo consiguieron? ¿Cómo llegó a su posesión en primer lugar? Vivían cerca de ella y simplemente interceptaron el correo. El catfish de Blanca marcó un antes y un después, porque demostró lo fácil que era engañar a Chris y animó a muchas otras personas a intentarlo. Como Chris estaba completamente desesperado por encontrar el amor verdadero, a la mínima que una mujer le contactaba, le hacía caso de inmediato. Esto, como hemos visto, provocó que fuera engañado 42 veces y que Chris diera detalles de su vida que se acabarían usando para reírse de él. Es que realmente Chris es muy ingenuo, porque aunque era engañado una y otra vez, seguía cayendo en los mismos trucos y mentiras. Otro ejemplo más de todo esto es el catfish de Sarah Cassandra, ya que nada más darse cuenta de que Blanca no era real, volvió a caer en otro engaño. Sarah, o también conocida como Panda Halo, se presentó a Chris como una supuesta chica de Australia, católica y muy conservadora, pero con una vida más 18 muy pervertida. Este personaje fue diseñado de esta forma para incitarlo a hablar sobre sexo, fetiche
fetiches y obtener más fotos y vídeos explícitos. No sé quién está más enfermo ahora, si él o los trolls. O sea, quieres humillar a alguien y para humillarlo tú mismo tienes que ver sus videos explícitos y pedírselos. Tú mismo tienes que hacerte pasar por una mujer cachonda para pedirle videos haciendo cosas a otro tipo. Hey, brother, poco maricón también eres tú, ¿no? En una de tantas charlas, Chris contó que estaría dispuesto a mantener relaciones con un perro, más concretamente con una perra collie llamada Lassie. Pero la historia de Sarah no solamente se centraba en cosas para adultos. Los trolls también decidieron crear otro personaje e integrarlo a la historia. Este fue Clyde Cass. Como todos estaban compinchados, Sarah le dijo a Chris que Clyde había viajado a Australia para conocerla y que en el encuentro que tuvo con él, este la había forzado y la había dejado embarazada. El nivel de engaño de este catfish fue tal que cuando Sarah desapareció, Chris llegó a creer que había muerto en los incendios forestales que ocurrieron en Australia en el 2009. Chris durante muchos años siguió pensando que su historia con Sarah había sido real, hasta que los trolls, con el paso del tiempo, fueron confesando sus engaños. Descubrí que ha habido algunos incendios en el área del sur de Australia donde mi querida Sarah Cassandra Mackenzie Pandahalo, ella estaba en esa zona. Y no he tenido noticias de ella en como más de 2 semanas. Y el incendio ha estado ocurriendo durante las últimas semanas, así que rezo para que todavía esté viva. Espero que no haya muerto en el incendio. Antes, en el catfish de Cassandra, he mencionado que los trolls introdujeron a Clyde Cass, pero realmente este personaje tiene mucha más importancia, ya que fue creado con la intención de ser el villano de la historia. El odio que le tiene Clyde a Chris no proviene de la nada. Los trolls crearon toda una historia de venganza para justificarlo. Este tipo es como el estereotipo de bully estadounidense, ¿no? Clyde tenía un hermano llamado Ryan, que era el mayor admirador de Chris Chan y su obra Sonic 2, pero debido a que Chris anunció que no publicaría más cómics, Ryan acabó con su vida. Desde ese día, Clyde Cass quedó destrozado y juró vengarse. Cuando Chris se enteró, en vez de disculparse o decir algo bonito, simplemente le dijo a Clyde que superaría la muerte de su hermano encontrando novia y comparó este fallecimiento con la muerte de su perro. Esto, aparte de darle carta blanca a los trolls para continuar con su historia, también demostró la poca empatía que tiene Chris. Estoy dirigiendo este video a Clyde Cass, hermano mayor de Ryan, quien tristemente cesó cuando hice la amenaza de dejar de hacer mis cómics en protesta de la página de Enciclopedia Dramática. Lamento que tu hermano haya muerto, pero eso no significa que tengas que meterte conmigo por la causa de su muerte, porque yo no lo hice personalmente. Solo sigue con tu vida y sigue adelante. Encuentra una novia y ella te hará más feliz de lo que posiblemente Ryan podría haberlo hecho. Clyde Cass es mucho más que un catfish, es un personaje que fue creado para ser parte de otras tramas y para hacerle la vida imposible a Chris. Además, este troll fue el creador de las Sonic 2 Girls. Que esa gente tenía más tiempo libre que el mismo Chris. Un supuesto club de fans compuesto únicamente por mujeres. Este grupo realmente fue fundado con la idea de engañarlo y hacerle creer que ligaba, cuando realmente todo era un catfish. Ríete ahora todo lo que quieras, señor, sin dinero porque no tienes dinero. Y puedo decirte por qué no puedes, por qué intentas robar las mujeres de otros hombres. Te digo algo y un gran detalle que dejaste, puede que no lo hayas pasado por alto. Tengo tu foto policial, ni siquiera puedo soportar mirarla. Todas esas malditas pecas, eres un fenómeno. ¡Hala! Se le cagaba de risa. Si simplemente los hubiera ignorado, quizá eso no hubiera durado tanto. Pero como le respondía, no puedes responderles de forma picante, siendo quien eres, bro. En la historia de Chris Chan han pasado cosas muy extrañas, y la que voy a contar ahora es una de ellas. A inicios del 2009, un usuario llamado Blue Spike se hizo pasar por una supuesta fan llamada Julie Milvana, una chica joven que aseguraba que estaba enamorada de él y que era una de las Sonic 2 Girls. Y todas enamoradas de él, además, ¿no? ¿Quién pudiera ser Chris Chan? De la nada le sale una y otra mujer fan enamorada de él. Sobrepasó todos los límites inimaginables, y más cuando se conoce que quien estaba detrás de Julie era un niño de 13 años. Debido a que el niño tenía una voz muy aguda, Chris y él empezaron a hablar por teléfono y a tener llamadas más 18 en las cuales Chris se tocaba a sí mismo a todo volumen. ¿Qué? ¿Y el de 13 años estaba de acuerdo con eso? El de 13 años llegó al punto de quedarse en esas llamadas solo para joderlo, ¿no? Pues ese chico de 13 años también estaba bastante perturbado, ¿ah? Para estar dispuesto a quedarte en esa llamada. Nah, hay que ser bastante enfermo ya también. El tiempo que estuvieron hablando, Chris le contó que usaba juguetes para adultos que normalmente usarían las mujeres o los homosexuales, y lo convenció para que grabara un vídeo donde tenía relaciones con una muñeca. En otra de las cosas horribles que este niño consiguió es que logró convencerlo para que se introdujera trozos de su collar por ya sabéis dónde. La broma llegó a tal punto que los trolls idearon un plan para que el padre de Chris lo encontrara tocándose la flauta travesera mientras estaba en llamada con Julie. Mientras los dos se encontraban en una de sus sesiones más 18, los trolls llamaron a Bob diciéndole que su hijo estaba intentando acabar con su vida. Su padre, al escuchar esto, fue corriendo a verle y se lo encontró dándole al tema. Además, Blue Spike introdujo a la historia otro personaje llamado Max.
Este era el malvado hermano de Julie, quien la maltrataba y la mantenía secuestrada con la ayuda de Clyde Cass. Los trolls lograron convencer a Chris para que condujera durante horas a Cleveland, Ohio, con la intención de rescatar a Julie, pero evidentemente la ubicación que le pasaron fue de un barrio pobre y era todo mentira. Pero el verdadero problema con este catfish llegó cuando Chris empezó a ser chantajeado. Max empezó a amenazarlo con filtrar todas las conversaciones, llamadas y vídeos que le había enviado a su hermana si no hacía todo lo que le pedía. Con esto, Blue Spike consiguió que Chris le diera las contraseñas de todas sus cuentas, incluyendo su sitio web. Por suerte para Chris, el final de esta historia llegó el 3 de marzo de 2009, cuando le hicieron la última llamada. Tras una hora de amenazas y burlas, la voz de la supuesta chica dejó de sonar tan aguda y entre risas Blue Spike le confesó que todo había sido un engaño y que lo había hecho para reírse de él. Todo este tiempo, Chris, has estado teniendo sexo con un chico de 13 años, maldito enfermo. ¿Qué? Sí, soy un chico de 13 años, Chris, y has estado teniendo conmigo todo este tiempo. Voy a darle todos tus malditos datos a Chris Hansen, maldito pedazo de mierda. Así que será mejor que te largues ahora antes de que yo te denuncie a los malditos federales. Lárgate. No, era un hijo de puta también ese de 13 años. Era un hijo de puta también. O sea, ya se comportaba como alguien de 20 y súper cruel. Después de todo lo ocurrido en el catfish de Blue Spike, Chris prometió que nunca más volvería a buscar novia por internet. Y los trolls le dieron lo que tanto deseaba. Chris, a sus 27 años, aún no había conseguido tener una cita con una mujer. Y por desgracia, la primera que tuvo fue otra de tantas bromas. Un día de la nada apareció una chica llamada Emily Julian, una estudiante de periodismo que decía ser fan de su cómic y líder del grupo Sonic 2 Girls. Esta chica empezó a hablar con él y le propuso tener una cita en el centro comercial, pero debido a los nervios, Chris la dejó plantada. Curiosamente, el padre de Chris le animó. Este es un imbécil ya. la primera que parecía tener y la deja plantada. A que quedara con ella, mientras que su madre sospechaba que era otra broma más. Pero de igual forma, Chris acabó quedando con ella el 19 de marzo de 2009, pero por alguna extraña razón pensó que sería buena idea llevar a su padre a la cita. No puede ser. Lleva al puto padre a la cita y el padre accede además, ¿eh? Ah, pues, viejo pendejo. Por lo menos le hubieras dicho, hijo, yo te veo desde lejos, ¿no? Para que te sientas un poco más protegido. El padre va a la cita. La escena grabada es surrealista, donde se puede ver a Chris junto a la chica acompañado de su padre. Sí, este es el escudo de mi clase, Manchester High School, y mira las joyas, galaxia arriba. Ah, pero sí, había una chica real involucrada esta vez, ¿eh? Arcoiris abajo. Si miras aquí en el arco. Sí, lo veo. ¿Ves un arcoiris? Sí. Durante la cita, el padre de Chris fue quien habló prácticamente todo el rato, mientras que Chris intentaba interrumpir sin mucho éxito. Aproximadamente una hora después, Chris y Emily se quedaron solos. El padre no lo dejaba hablar, ¿en serio? Fueron a dar una vuelta, pero justo en ese momento, de la nada apareció un hombre en un traje de pepinillo. Como si nada, este hombre se acercó a la pareja y le preguntó a Emily si quería acompañarlo a ver una película. Esta aceptó y se fue con él, dejando a Chris humillado. Pero es que la historia no acaba aquí, porque Chris, después de su fallida cita, volvió a casa para encontrar un grupo de señoritas de compañía que le estaban esperando para hacerle perder su virginidad. Estas habían sido llamadas por su mayor enemigo, Clyde Cass. Sin embargo, su padre, al enterarse de lo que estaba pasando, llamó a la policía. Ha pasado mucho tiempo, Chris. Chris, después de esta mala experiencia, rompió su promesa y volvió a buscar el amor en internet. Y como era de esperar, los trolls volvieron a darle exactamente lo que tanto buscaba. En marzo de 2009, una supuesta chica llamada Libby O'Neill contactó con él y rápidamente se volvieron novios. Ivy no es un troll, ella es real, es verdad. Ha tenido más novias que nosotros, igual. Y es mi amada. Vamos a estar juntos en un futuro cercano y vamos a tener relaciones sexuales. Vamos a perder nuestra virginidad juntos y va a ser increíble. Pero lo más importante de este catfish fue el vídeo que nos dejó, que evidencia algo que más adelante será muy importante en esta historia. Libby le dijo a Chris que quería ir a verle, pero antes de ir a su casa debía grabar un vídeo mostrándosela. Chris, sin pensárselo dos veces, hizo lo que ella le pidió y grabó el horrible estado en el que estaba la propiedad. En el vídeo se puede ver cómo la casa está repleta de objetos inútiles y de basura, y que curiosamente el cuarto más limpio de toda la casa es el cuarto de Chris. Este desorden y suciedad es culpa de la madre, Bárbara, que con los años la gente se enteraría que tiene una obsesión por acaparar objetos y cosas inútiles. Imagínate que tu madre sea sucia. ¡Qué mierda! Una casa promedio, la madre es quien más limpia, ¿no? Que tu madre sea sucia y se dedique a acumular mierda. ¿Qué te espera en la vida? Lo que significaría que muy probablemente tenga el síndrome de Diógenes. The kitchen? Well, I just decided to leave the tree up without the star on top. And this was the living room, again, before we cleared it up with so much mess. A utility room with washer and dryer.
En el año 2011, ya todo su entorno había sido expuesto en internet. Se conocía dónde vivía, su vida íntima, el nombre y teléfono de sus padres y un sinfín de información que se usaba constantemente para atormentarlo. El padre de Chris, aunque no lo haya mencionado prácticamente, siempre tuvo un papel muy importante en esta historia. Bob se pasaba horas hablando por teléfono con los trolls, intentando defender a su hijo o incluso razonando con ellos para que lo dejaran tranquilo. Pero por desgracia, lo único que consiguió es convertirse en otro personaje más, hasta que llegó el día de su muerte. A veces el tipo era un estúpido, pero si hacía eso de quedarse horas hablando con los trolls, buenas intenciones al menos tenía como padre, ¿no? A pesar de que no era el más listo. Debido a sus problemas de corazón, falleció el 6 de septiembre de 2011 por una insuficiencia cardíaca, marcando un antes y un después en toda esta historia. En mi opinión, la muerte de su padre fue el inicio del colapso de su mente. Bob era la única figura de autoridad que tenía en su vida, la única persona que lo guiaba y le marcaba límites. Además, su padre era el hombre de la casa y al ya no estar, todas las responsabilidades cayeron en Chris. A Chris ya le costaba diferenciar la realidad de la ficción, pero después de este acontecimiento, las cosas llegaron a puntos insólitos. Inicialmente Chris manejó bien el fallecimiento de su padre, pero después dijo públicamente que Bob estaba vivo en Quickville, ya que se había transformado en un personaje llamado Robert Chu. Después de este acontecimiento, Chris empezó a refugiarse más en su mundo imaginario por culpa del estrés y por culpa de un grupo de trolls que dentro de nada conoceremos. Y prepararos porque lo que hemos visto hasta ahora no es absolutamente nada con lo que se va a venir, porque ahora en adelante vamos a presenciar el descenso a la locura de Chris Chan. Entonces, para aquellos que no lo saben, soy Jesucristo, Christine Weston Chandler Prime. Nosotros, como comunidad, hemos estado esperando cientos de años por la fusión de dimensiones. Magias más fuertes e individuos y criaturas que se consideraban míticos o demasiado poderosos fueron separados de nosotros en los días del rey Arturo por la orden de Merlín el mago. Buen día a todos, soy yo, Mai-chan Sonichu. He tomado posesión del cuerpo de Christine ya que hemos intercambiado cuerpos. Su alma está en mi cuerpo, como pueden ver justo detrás de mí, al otro lado de la cortina dimensional. Una de las primeras consecuencias de la muerte del padre de Chris fue su arresto en The Game Place, ya que representa el descontrol en el que se volvería su vida de ahora en adelante. En 2008 fue vetado de por vida de su tienda favorita, debido a ciertos comportamientos infantiles, hostiles y racistas. Por culpa de Chris, el local perdía constantemente clientes, ya que nadie lo aguantaba. Después de que falleciera su padre, se enteró de que había un tipo ahí constantemente insultando a cada negro que se cruzara. Nunca dejó de ser racista, ya iba para los 30 años. El dueño había sido arrestado por delitos sexuales y pensó que al haber una nueva administración, su prohibición había desaparecido. Chris, junto a su madre, el 28 de octubre de 2011, acudió al local, pero aunque el dueño ya no estaba, aún mantenía a su anterior encargado, el cual lo reconoció, lo expulsó y lo acompañó al aparcamiento. Cuando se subieron al coche, este, en forma de venganza, aceleró y atropelló al hombre. Después intentaron huir del lugar, pero fueron arrestados por los guardias de seguridad. A raíz de esto, fueron condenados a libertad condicional, trabajos comunitarios, tratamiento psicológico y pagar las facturas médicas por los daños. Pero aún así, Chris parece que realmente no aprendió nada, porque 3 años más tarde volvió a cometer una serie de delitos hasta que fue pillado. Chris realmente no está bien de la cabeza, y no lo digo solamente por sus extrañas creencias, sino porque es una persona impulsiva, obsesiva y que le da una importancia extrema a cosas que no lo tienen. En febrero de 2014, la empresa dueña de Sonic sacó los primeros anuncios de Sonic Boom, una reinterpretación moderna de los personajes de la saga. El gran problema para Chris fue que rediseñaron los brazos de Sonic. En vez de ser color piel, ahora eran de color azul, y ese simple detalle lo volvió loco. Chris empezó a poner posts en Facebook y a enviar cartas donde llegaba a amenazar a los empleados de la empresa. En su lucha imaginaria, llegó a realizar diferentes actos vandálicos en tiendas GameStop, provocando que se le prohibiera la entrada a estos locales. Pero el gran día llegó el 26 de diciembre de 2014, cuando se presentó en un GameStop intentando no ser reconocido con unas gafas moradas de My Little Pony. Por desgracia, su ingenioso disfraz no le funcionó, y el personal lo reconoció pidiéndole que se fuera del local. Pero Chris, antes de salir, se le ocurrió la maravillosa idea de utilizar gas pimienta y rociar a un empleado. Después se dio a la fuga en un coche, abandonando a su anciana madre en el centro comercial, la cual no tenía forma de volver a casa. De igual forma, a las pocas horas fue detenido en su domicilio y fue condenado otra vez a libertad condicional. Don't call anybody. Como he mencionado antes, el Chris Chan tenía la skin típica de enfermito de los Estados Unidos, ¿no? Siempre he visto un montón de videos así de algún tipo haciendo alguna locura. Y siempre es un gordo muy blanco con el pelo largo. No con el pelo largo porque tenga ese estilo, sino simplemente porque es alguien súper descuidado, ¿no? Con el pelo largo así, pero pelo feo, horrible, ¿no? Mucha importancia a cosas que realmente no la tienen, mientras que ignora otras que realmente sí son importantes. Y lo que os voy a contar ahora es el caso perfecto, porque mientras que se obsesionaba con tonterías, no prestaba
prestaba atención a lo que estaba pasando en su casa. Anteriormente hemos visto cómo la madre de Chris tiene un problema con acaparar cosas. Al fallecer Bob, su marido, ya no había nadie quien controlara sus impulsos, provocando que la casa se acabara transformando en un basurero. Mientras que Chris continuaba contestando a los trolls, buscando pareja y se obsesionaba con tonterías, su madre cada vez más acumulaba más y más trastos inútiles. El deterioro del lugar se puede apreciar gracias a un vídeo que fue filtrado a finales de 2013. La esquina de la casa está llena de basura. What you just seen was the living room. Ah, la vieja es una loca también. Kitchen, very much a lot more cleaner than it is now. A lot more cleaner than the rest of the house, actually, right now. Behind this door frame is music room. Cluttered in there too. Poco después de que este vídeo se grabara, más concretamente en la madrugada del 10 de enero de 2014, un cable pelado que colgaba por encima del baño prendió fuego a la casa. El fuego rápidamente se extendió, pero por suerte Chris se dio cuenta de lo que estaba pasando y llamó a los servicios de emergencia. El fuego tardó 3 horas en extinguirse, dejando inservible la casa durante un tiempo. Debido a este acontecimiento, Chris y su madre se mudaron a una casa de alquiler durante gran parte del año 2014, pero para sorpresa de nadie, esta acabó en las mismas condiciones que la anterior. Durante este acontecimiento, muchos de los artefactos de Chris también se perdieron, aparte de muchos objetos personales. Algo curioso que ocurrió es que los trolls le donaron a Chris aproximadamente $900 en productos de primera necesidad. Los investigadores del condado de Greene ¿Los están investigando... trolls le donaron $900? Nah, no puede ser. No puede ser. O sea, tan malas personas no eran al final, creo. La causa de un incendio en una casa esta mañana temprano. Comenzó alrededor de las 3 de la mañana en una casa en Branchland Court. Eso está en la parte sur del condado. Nos dijeron que el incendio comenzó en un baño del primer piso, pero rápidamente se salió de control y finalmente atravesó el techo. Todos los que estaban dentro pudieron salir a salvo, pero un bombero sufrió heridas leves. La causa del incendio aún está bajo investigación. Chris acabó la universidad en 2005 y, como he comentado, nunca más volvió a hacer nada productivo con su vida. Durante bastantes años pudo mantenerse gracias a su padre, pero tras su muerte todo empezó a hundirse. Chris nunca ha querido buscar un trabajo real. Era una persona irresponsable y profundamente narcisista, y en gran parte sus padres tuvieron la culpa. Cuando terminó sus estudios, su padre, en lugar de animarlo a buscar trabajo y valerse por sí mismo, le aconsejó que siguiera viviendo de las ayudas del Estado. Esto provocó que Chris no tuviera meta. ¿Quién le aconsejó eso? ¿La madre? Los padres eran muy estúpidos, de verdad. Si el tipo de por sí ya parece no tener solución, encima nadie siquiera buscaba una posible solución para él. Y parece una mujer, por cierto, parece una vieja, ¿no? Hasta tiene tetas, güey. Vez más en su propio mundo. Tener un trabajo le habría ayudado en todos los sentidos. Habría conocido a nuevas personas, le ayudaría a integrarse, saldría más de casa y tendría por lo menos un verdadero propósito. Pero en cambio, Chris se quedó durante años encerrado en casa, sin casi contacto social y lidiando con los trolls. Al final la situación se descontroló. Al no estar su padre y al haberse fundido la herencia en juicios, juguetes, comida rápida y deudas de tarjeta de crédito, Chris como su madre se quedaron sin dinero. Como Chris era incapaz de tener responsabilidades reales, empezó a mendigar por internet e intentó generar ingresos vendiendo productos de Sonic 2 y objetos suyos personales. Además, todo el dinero que obtenía se lo gastaba en estupideces, y su madre, como cada vez estaba peor en todos los sentidos, empeoraba aún más la situación. Bárbara llevaba años ignorando las deudas que tenía en su tarjeta de crédito y pensaba que su hijo mágicamente encontraría alguna forma de mantenerlos. Durante años Chris ha logrado sobrevivir milagrosamente de donaciones. Esa es una bandera transexual. O sea, ¿qué? ¿Al final el tipo se creía mujer o qué? Pero la situación realmente nunca ha mejorado. Esto nos demuestra que Chris no es una persona normal y mucho menos un adulto funcional. Y es posible que esta horrible situación financiera también contribuyera a su deterioro mental. A la segunda mitad del mes voy a necesitar algunas donaciones más por aquí para ayudar a conseguir más comida por aquí, por favor. Sí, esto es un vestido. Al final creo que se vuelve trans, dice. Al final, bueno, todavía no llegamos al final y ya veo que sí. No, cambio de género, dice acá también hay un capítulo que se llama así. ¡Hala! No podía estar peor ya el tipo, ¿no? Ey, pero estaba en stream con 11 viewers. Todo un éxito. Perdonen, ayúdenos una vez más. Gracias. Christian en la actualidad es una mujer y este tema es muy confuso. De igual forma voy a intentar explicarlo de una manera lógica y voy a dejar de lado sus delirios mentales. Poco antes de que su padre falleciera, Chris había empezado a experimentar con ropa femenina. En marzo de 2011 le confesó a uno de sus catfish que había empezado a travestirse y le envió diferentes fotos como prueba. Esta información rápidamente se filtró y los trolls se organizaron para crear un falso foro llamado Tomboys and Tomgirls of Virginia, un supuesto espacio de apoyo para personas que exploraban su identidad de género.
género. Cuando Chris se registró, creía haber encontrado un lugar donde podía expresarse libremente sin ser juzgado, cuando realmente todo era otra broma bien planeada. En el sitio confesó que llevaba algo de tiempo usando ropa femenina, que se pintaba las uñas y que prefería usar el baño de mujeres. Cuando se lo contó a sus padres, estos reaccionaron de una manera horrible. Su madre le dijo que no había criado a una niña, y su padre lanzó algo que Chris llamó como una maldita tarjeta de marica. Su madre además lo amenazó diciendo que si seguía usando vestidos y maquillaje, la mataría del disgusto. Un gran problema que tenía Chris es que su padre durante toda su vida le había inculcado que ser homosexual era algo malo y vergonzoso, y esto tuvo un efecto directo en la manera en que Chris intentó aceptar su transexualidad. Inicialmente dijo que era un travesti, un hombre que le gustaba vestirse de mujer, pero esa etiqueta fue cambiando con el paso del tiempo. Después empezó a denominarse como un hombre que se identificaba como una lesbiana, que al final acabó aceptando que era una mujer trans lesbiana. ¿Qué? ¡Ay, qué asco! Esto ya es puro fetichismo y porquerías de esas, ¿eh? O sea, te haces trans, pero te siguen gustando las mujeres. Entonces, ¿para qué, no? O sea, todo o nada. El paquete completo tiene que ser, creo yo, ¿no? Te haces trans y eres gay, te gusta que te den por el culo, bueno. Pero te haces trans y te siguen gustando las mujeres. O sea, eres una trans lesbiana. ¿Qué es eso? Mano, quita eso, por favor. Estamos llegando a la mejor parte, me parece. Es como, imagínate un hombre al que le excita el lesbianismo y eso, que en parte es normal porque al fin y al cabo estás viendo a mujeres, pero que llegues al punto de tú querer ser una de esas mujeres, definitivamente estás enfermo. Y parece que este tipo llegó a ese extremo, ¿eh? Era una mujer trans lesbiana. Hola a todos, soy yo una vez más y vamos a hacer solicitudes de amistad esta noche. Voy a mostrar, entre otras cosas, yo no lo estoy viendo, yo estoy tapando con mis manos. Ser una persona transgénero, mujer trans. Chris, dentro de sus extrañas creencias, las cuales cuanto más tiempo pasaba, más locas y extremas se volvía, empezó a creer por el año 2016 que podía manifestar su vagina interior gracias a escuchar audios subliminales. Convencido de que esto funcionaría, empezó a escucharlos durante horas todos los días, pero al no ver resultados, forzó las cosas. En un intento de ayudar a manifestar su vagina interior, se hizo un corte en el perineo, y después subió las fotos a internet presumiendo de que por fin los audios estaban funcionando, aunque al poco tiempo reconoció que era una herida autoinfligida. Pero el uso de los audios subliminales llegó más lejos, porque Chris creyó haber curado su autismo gracias a uno de ellos. Pero he estado disfrutando durante los últimos 3 meses del subliminal eliminar el autismo, el que realmente funciona. En 3 meses escuchas 3 veces al día, de 3 a 6 veces. Lo he estado haciendo y me he encontrado mentalmente más capaz. No me quedo en blanco tanto, me siento un poco más rápido en el procesamiento mental y me siento mucho mejor. Así que con eso estoy esencialmente curado del autismo. Poco tiempo después, Chris decidió ir a un especialista y fue diagnosticado oficialmente con disforia de género y cambió su nombre legal a Christine Weston Chandler. Esto inició un tratamiento hormonal recetado y supervisado por un profesional. Lo bueno de toda esta historia es que Chris, al convertirse en mujer, finalizó su Love Quest, ya que decía que se sentía plena consigo misma. En este punto de la historia es clave que volvamos a hablar de Sonic 2, porque de ahora en adelante va a tener muchísima importancia. Antes de la muerte de su padre, su cómic era una mezcla de acontecimientos reales de su vida y fantasía, pero tras la muerte de Bob, Sonic 2 empezó a cambiar. Al aumentar sus responsabilidades y por ende su estrés, empezó a utilizar más su mundo ficticio como una válvula de escape, provocando que la línea entre la realidad y la ficción cada vez fuera más difusa. Chris empezó a creer que su ciudad imaginaria, Quickville, era real, ya que cuando murió su padre, empezó a afirmar con total seguridad que él ahora vivía ahí, ya que se había transformado en un personaje llamado Robert Chu. Además, también dijo que podía comunicarse con los personajes de su mundo, pero por desgracia sus fantasías no solo se quedaron aquí, porque sus creencias mágicas, como hemos visto, fueron empeorando, ya que empezó a utilizar audios subliminales para curarse autismo o transicionar de género, llegando hasta el punto de hacerse daño a sí mismo para intentar confirmar sus creencias. Esto sí es muy desagradable de ver, ¿eh? El tipo ahí ya vistiéndose de mujer. Esto sí que es desagradable. ¿Y de dónde sacaba dinero para comprarse la ropa de mujer? ¿De dónde sacaba dinero para sobrevivir siquiera? Los vestidos eran de la mamá. Ah, bueno, tiene sentido. Podría ser. Sí. Voy a pensar que era eso. Hacerse daño a sí mismo para intentar confirmar sus creencias. Chris, ¿se te antojó, Ernest? La verdad que sí se me antojó, no te lo voy a negar. Realmente desde antes ya tenía creencias extrañas, como creer en maldiciones, la brujería y en otras cosas. Pero ahora en adelante vamos a ver cómo su mente colapsó, porque sus fantasías fueron cada vez a peor y todo por culpa de un grupo de trolls llamados los Idea Guys.
Inicialmente el objetivo de este grupo fue simplemente comprobar hasta qué punto llegaba la ingenuidad de Chris, pero rápidamente las cosas se fueron saliendo de control y llegaron a manipularlo y modificar su percepción de la realidad. A finales de octubre de 2017, Wise, el líder de los Idea Guys, contactó con Chris haciéndose pasar por un tal John Yamada, quien afirmaba ser un soldado de Game Industry, un mundo ficticio perteneciente a la franquicia de videojuegos Hyperdimension Neptunia. Durante la conversación que tuvieron, Wise le preguntó si todavía conservaba su consola Sega Dreamcast, diciéndole que contenía un portal dimensional hacia Quickville. Chris contestó que sí, y para sorpresa de Wise se creyó esta loca afirmación. Desde hacía años, Chris ya creía en la existencia de dimensiones paralelas a la nuestra, donde existían los personajes de los videojuegos, de las películas o hasta de su cómic. Los Idea Guys aprovecharon esta creencia para convencerlo de que Quickville existía realmente en una dimensión alternativa llamada C197 y que además existían muchas otras más. Os recuerdo que Chris ya pensaba que Quickville existía, pero no en otra dimensión, sino en nuestro mundo. A través de correos y chats comenzaron a hacerse pasar por diferentes personajes, tanto de su cómic como de otras franquicias. La manipulación llegó a tal punto que Wise llegó a interpretar hasta 13 personajes distintos, haciéndole creer a Chris que todos se comunicaban con él mediante un ordenador mágico capaz de conectarse con otras dimensiones. Con esta excusa se empezaron a inventar sucesos que ocurrían en su mundo imaginario, como guerras, traiciones y torturas. Chris, por alguna extraña razón, no cuestionaba nada y asumía que todo era real. Esto les dio a los Idea Guys poder absoluto sobre Chris, ya que su mundo ficticio lo era todo para él, pero cuanto más jugaban con esto, más rompían su mente. Durante meses lo manipularon psicológicamente hasta hacerlo perder la noción de lo que era real y lo que no. Le dijeron a Chris que él mismo estaba casado con algunos de sus personajes y que tenía una relación poliamorosa. Él lo aceptó sin ningún tipo de problema. Empezó a hablar de que compartía cama con ellos y que tenía relaciones para adultos astrales. En un vídeo filtrado se puede ver a Chris besando a uno de sus personajes ficticios y tener en cuenta que él piensa que realmente está besando al personaje. Chris, debido a que uno de los personajes con el que estaba casado era hombre, concluyó que era bisexual y desde entonces empezó a describirse como tal. También le hicieron creer que una diosa se comunicaba con él y que tenía una especie de vínculo especial con ella. La locura llegó a tal punto que Chris abandonó el cristianismo para decir que seguía ahora la nueva religión de esa diosa. Pero es que hay algo que he estado pensando hace un rato y no he querido mencionar porque es bastante desagradable, pero lo peor es que algo que he pensado es que seguramente este tipo se pajeaba con absolutamente todo esto. Todo lo que estamos mencionando, todo lo que están diciendo de ese mundo y lo que él imaginaba y que tenía esas parejas, seguramente se pajeaba pensando en todo eso. Y eso es lo más inquietante. Pero es que las cosas no se quedan aquí. En una de las manipulaciones más absurdas y surrealistas que jamás se hayan visto, le dijeron que debía mantener su vieja Sega Dreamcast encendida durante 24 horas. Ahí se va a joder. Que la diosa atravesara el portal y pudiera compartir cuerpo con él. Chris obedeció, convencido de que aquella consola era un canal entre dimensiones. A partir de entonces, comenzó a decir que una entidad divina habitaba en su interior y que podía sentir su energía fluyendo por su cuerpo. Pero poco después, lo convencieron de que otra diosa lo esperaba en un GameStop local y que debía ir hasta allí para recibir una revelación. Chris se presentó realmente en la tienda, pero evidentemente no había nadie. Pero la manipulación no fue solo mental, también lo extorsionaron económicamente. A la mierda. Me sorprende igual que, o sea, puede ser muy estúpido, pero si ya te hicieron exactamente lo mismo, de hacerte ir a un lugar y dejarte plantado, ¿cómo es que vuelves a caer en exactamente lo mismo? Los trolls convirtieron su propio universo en un campo de guerra imaginario lleno de torturas e invasiones. Según ellos, sus personajes estaban siendo torturados en prisiones alemanas del señor que todos conocemos como Adolfo. Los trolls se hacían pasar por esos mismos personajes, describiéndole con todo detalle el dolor que estaban sufriendo, y luego fingían que Chris tenía el poder de salvarlos si obedecía sus órdenes. Chris, completamente convencido, llegaba a llorar en los chats y grababa mensajes rogando que los liberaran. Esto llegó hasta el punto de que le hicieron creer que necesitaban dinero para financiar las operaciones de rescate. Chris, en plena crisis económica, llegó a enviarles más de $6.000, convencido de que estaba salvando vidas en otra dimensión. Hitler, por favor, te lo ruego, deja de torturar a mi Criselle Rosechu. Por favor, no la lastimes más. Ella es todo para mí, por favor, deja de torturarla. Esto no está bien, esto no es bueno y no es nada divertido. Por favor, detén este sinsentido tuyo, maldita perra. ¿Por qué tienes que hacer esto? Está arrodillado, rogándole a Hitler. Tienes que hacerlo, no está bien, esto no es bueno. Las manipulaciones de esas personas llegaron a tal punto que reprogramaron su visión de la realidad y del mundo. Chris llegó a autoproclamarse como CPU Blueheart, una nueva diosa del amor y la verdad, y afirmó que nuestro universo y los universos ficticios estaban a punto de fusionarse en un evento cósmico llamado Dimension Merge. Él creía que cuando esta fusión ocurriera, él obtendría poderes divinos y sus personajes por fin vivirían en nuestra realidad.
Y vamos a hablar del tema más reciente y evidente, la fusión dimensional. Sí, esta dimensión aquí, 1218, se va a fusionar con nuestra dimensión hermana, C197, donde la mayoría de nuestros superhéroes, supervillanos, personajes originales y otros personajes han existido y coexistido. Chris pasó de ser un hombre con delirios controlados a vivir completamente dentro de su ficción. Confundía sueños, mensajes falsos y conversaciones inventadas con hechos reales. Llegó a pensar que los personajes de sus cómics tenían conciencia propia y podían sufrir dolor o morir. Cuando los trolls fueron finalmente descubiertos, ya era demasiado tarde. La línea entre la realidad y la fantasía había desaparecido, ya que Chris sigue creyendo aún hoy en día que nuestra realidad se va a fusionar y que es una diosa. En realidad este tipo sigue vivo siquiera, y su mamá también sigue viva. El acto con su madre, viene lo peor, parece. Incluso Jesucristo mismo vino a mí más temprano hoy y me lo dije. Me pidió que transmitiera el mensaje. Todos crean en los OCS y todos, la fusión de dimensiones está sucediendo. En la historia de Christian hubo un punto de quiebre, uno que podemos considerar como casi el final de su historia, y este fue el acto incestuoso con su madre. Pero antes de adentrarnos en el horror absoluto, debemos conocer la relación que tenían, porque era de todo menos normal. Durante los años que duró su Love Quest, los trolls bromearon muchas veces que, al no encontrar ninguna pareja, Chris acabaría acostándose con su madre. Pero lo que inició como una broma, poco a poco empezó a volverse una posibilidad. En agosto del año 2016, Chris admitió haber tenido fantasías incestuosas con su madre, lo que provocó que la gente se alarmara y empezaran a indagar más en su relación. ¿Qué edad tenía ya más de 30 años aquí, no? Gracias a diferentes catfish, Chris confesó en conversaciones que llevaba durmiendo con su madre en posición de cucharita desde pequeño, y que esto se intensificó después de la muerte de su padre. Chris también ha contado que su madre se pone muy celosa si él ama a otra mujer más que a ella. ¿Sabes? Mi mamá es como, ya sabes, ella tiene que estar diciéndome, no vayas, me preocupo por ti. Y ella ve mucha televisión, sí, pero luego mi mamá también está un poco celosa de que ame a otra mujer más que a ella. Quiero decir, entiendo que ella está en una situación como cortar el cordón umbilical, dirías, estoy seguro. Todo esto, por desgracia, solamente sería un preludio, ya que en 2021 pasó lo que muchos temían. Después de diferentes episodios de frustración sexual e intentos fallidos de coquetear con mujeres, Chris descargó toda la tensión que tenía con su madre. Se desconoce realmente cómo llegó a pasar todo esto. Se cree que todo probablemente empezó el 22 de junio de 2021, ya que Chris se empezó a dirigir a su madre con el apodo de Barbie-chan, pero no fue hasta el 27 de junio de 2021 cuando Chris en una llamada revelaría que tenía relaciones para adultos con su madre. Después, por mensaje, describiría con todo tipo de detalle cómo la estimulaba y qué actos hacían. Algo muy perturbador es que Chris afirmó que su madre lo llegó a comparar con sus anteriores parejas sexuales, incluido su padre. Detalles de esto sí que no quisiera, Creo que es lo primero que no quiero ver toda la 1 hora de video que hemos visto. Entonces me acerqué a ella con cuidado. Traté de consolarla y hablar con ella. Me tomé las cosas con calma. Esa noche la escuché responder positivamente. La dejé dar el primer paso y lo hizo. Lo hemos estado haciendo cada 3 noches. Y la primera vez fue el 27 de junio. ¿Oh, tienes una rutina? Bueno, al menos tienes una relación estable porque sabes que no va a terminar. Como si algo pasara, seguirías siendo, ya sabes, seguirías siendo madre e hijo. Después de que esta información se filtrara, cientos de personas llamaron a la policía, lo que provocó que Chris se escondiera en un motel gracias a que su madre le había dado $750 para huir. Aunque logró mantenerse oculto durante 31 días, el 1 de agosto... La madre seguía encubriéndolo para todo. De 2021 fue detenido. Hola. Sí. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Christine Chandler. Está bien, puedes salir un segundo. Miren cómo está vestido, es un tipo completamente enfermo. ¿Qué es eso? ¿Tienes una orden de arresto, de acuerdo? ¿No conoces a ninguna de estas personas? No conozco a esas personas y no me importa. Sí, esos son trolls que me siguen desde internet. Mucha gente, al conocer esta historia, se hace una gran pregunta. ¿Lo que pasó realmente fue consentido? Pues realmente no hay una respuesta clara. Mucha gente ha especulado que Bárbara padece de demencia u otro tipo de deterioro mental, aunque se cree que puede haber fingido esto para intentar recibir más donaciones, ya que, como hemos visto, Chris y su madre vivían prácticamente de esto. También hay gente que ha visto a Chris y a su madre comportándose y hablándose como marido y mujer mucho antes de que el incesto ocurriera. Es bien sabido que los dos tenían una relación muy extraña. De igual forma, sea cual sea la respuesta, esto no impidió que Chris acabara en la cárcel. Chris, después de su arresto, fue acusado de incesto e ingresó sin fianza, donde permaneció 1 año y 7 meses aislado de los otros reclusos por su propia seguridad. Pero la historia de Chris Chan no acaba aquí, porque durante el tiempo que estuvo apartado del mundo, su locura se magnificó, llegando hasta el punto de referirse a sí mismo como Jesucristo y Dios. Chris, el 19 de septiembre, envió una carta muy extraña, tanto en su contenido como en el tono en el que estaba escrita. En esta se declaraba la reencarnación de Jesús de Nazaret y atacaba a las personas que lo habían traicionado. En la carta también se consideraba a sí mismo como el
ser más importante de toda la existencia, autodenominándose el verdadero jugador uno y el centro del universo. La creencia de Chris de su propia divinidad llegó a tal punto que finalmente se convenció que sería liberado de la cárcel sin ningún tipo de consecuencia para cumplir sus obligaciones tras completarse la fusión dimensional. Estas cartas continuaron llegando hasta que fue hospitalizado en un psiquiátrico. Mucha gente pensó que este lugar ayudaría a Chris con sus delirios, pero es que no fue así, ya que cuando salió de la cárcel mantuvo sus ideas mesiánicas, ya que seguía creyendo ser la reencarnación de Jesucristo. Y medité y aprendí todo. Soy Jesucristo reencarnado, soy el único avatar de toda la existencia y voy a asegurarme de que no haya nada más que bondad y rectitud en individuos impulsados por la luz, alentando a todos los neutrales a ser buenos, punto. Tal como estoy tratando de hacer en este video y declaración ahora mismo, aclarando las cosas. En agosto de 2020, todo eso dijo Jesucristo. El caso contra Chris Chan fue desestimado tras un acuerdo judicial relacionado con su diagnóstico de autismo y fue librado el 27 de marzo de 2023. Desde entonces, Chris ha mantenido un perfil bajo en internet, ha seguido subiendo algún que otro vídeo a su canal de YouTube y ha realizado algún directo. Pero por desgracia, aunque la oleada de trolls haya acabado, Chris sigue teniendo muchas secuelas psicológicas y posiblemente nunca llegue a recuperarse del todo. Nunca va a recuperarse del todo. Y por cierto, mencionaron en algún momento el fallecimiento de su madre, o su madre sigue viva. No sé, pero la madre estaba igual de enferma que él, ¿eh? Creo que todos podemos considerar que este es el final de su historia.